Muy buenos días, yogis y yoginis, yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a hablar de por qué el yoga nos relaja tanto y por qué es tan efectivo para combatir el estrés. Y bueno, he estado pensando con qué tema arrancaba la semana y voy a hacerlo con este porque hay un evento gratuito que estoy organizando. Bueno, de hecho ya te puedes unir y que va a empezar el lunes próximo. Y es un evento, reto, llámalo como tú quieras, para cultivar el hábito de la calma. Y sí, ya sé que la calma no es un hábito, sino una emoción. Pero bueno, lo que vamos a hacer es crear los hábitos con pequeñas acciones en el día a día que nos van a ayudar a tener más calma y a entrar en contacto con esa paz interior que al final todos vamos buscando. Entonces va a ser muy sencillo. No quiero añadirte más peso en el día a día, sino rebajarte. Entonces lo que vamos a hacer es que, os podéis suscribir ya y todos los días, durante una semana, vais a ir recibiendo los correos y en cada uno va a haber un pequeño hábito, ritual, un pequeño tip que podemos introducir en nuestro día a día para estar más tranquilos, para encontrar nuestros pequeños momentos de calma o nuestros grandes momentos de calma. Al final es ir haciendo espacio en nuestra agenda sin sobrecargarla, sino, por ejemplo, ese rato que nos pasamos en las redes sociales, que a veces se nos van horas, pues podemos entrar 10 minutos y dedicarle otro tanto a un ratito para nosotros, sin pantallas, sin nada, solamente nosotros. Eso es un ejemplo, como tantos otros pueden haber. Seguro que puedes sacar 5 o 10 minutitos al día para ti. Este reto va precisamente para las personas que sienten que están atrapadas en el día a día y que quieren vivir de otra manera, incorporar el bienestar en el día a día ya de una vez, porque esto es algo que nos proponemos siempre y al final siempre nos vamos quedando para el final. Nos vamos quedando para el final de las obligaciones, de cuidar a los demás. ¿Y qué pasa? Pues que el día se acaba y no nos hemos dedicado ni un minuto. Así que únete a este reto, a este evento, llámalo como quieras, 7 días para cultivar el hábito de la calma. Y como te decía en el episodio de hoy, vamos a hablar de esta sensación de calma profunda precisamente que tenemos cuando terminamos la práctica de yoga. Si has ido alguna vez a una clase de yoga, ya sabes de qué te estoy hablando. Es casi como apretar un botón y de repente te reinicias. Y bueno, esto no es casualidad, hay cosas que pasan dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra mente, suceden cambios en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Y hoy te quiero ir contando uno a uno todos los niveles a los que trabaja el yoga y vamos a verlo para ver qué pasa, por qué nos sentimos así cuando terminamos la práctica. Pero antes de empezar y entrar en materia, te voy a invitar a pasar por enyogate.com. Por un lado, para que te apuntes al reto de 7 días para cultivar el hábito de la calma y por otro lado, para que le eches un vistazo a la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal, autónoma y adaptada a tus necesidades sin depender de vídeos, de meditaciones guiadas y lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Bueno, como te adelantaba en la introducción, vamos a ver qué pasa dentro de nuestro cuerpo, de nuestra mente, en todos nuestros sistemas para que cuando terminemos una clase de yoga nos sintamos tan relajados. Bueno, pues vamos a empezar por la parte física. Y es que el yoga, desde que empezamos a movernos, a respirar, hace que nuestro cuerpo empiece, por un lado, a liberar tensiones acumuladas que vamos cargando en el día a día con el estrés, las tensiones emocionales, conversaciones que hemos tenido, pues todo lo que llevamos en el día a día. Y bueno, cuando empezamos a estirarnos, a movilizar las articulaciones y empezamos pues, a activar los músculos y a relajarlos de manera consciente, todo eso tiene un efecto directo en nuestro sistema nervioso. Hemos hablado varias veces en el podcast sobre el sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso simpático, que es el que se activa con el estrés, y el parasimpático, que es el que nos ayuda a calmarnos, el encargado de la relajación y también de la recuperación física. Entonces, cuando nuestro cuerpo
empiezas a moverse de manera consciente, lenta, respirando con profundidad, nos movemos con atención, con mimo, el cuerpo recibe la señal de que no está en peligro y entonces permite, por un lado, que se active el sistema parasimpático, el que nos ayuda a relajarnos, y por otro lado, a que se reduzca la producción de cortisol, que es la hormona que nos provoca el estrés. Entonces no solamente es el sistema nervioso, sino que también se regula el sistema hormonal y por un lado, como te decía, se reduce la producción de cortisol, pero por otro lado además se activa la liberación de serotonina, de dopamina y de endorfinas, que son las hormonas responsables de la sensación de bienestar, de relajación y de placer. La serotonina es la que mejora el estado de ánimo y regula el sueño. La dopamina nos motiva y nos hace sentir satisfacción. Y las endorfinas actúan como analgésicos naturales, reduciendo la percepción del dolor y además generan esa sensación de calma y de felicidad. Pero además, no solamente eso, sino que con este movimiento que estamos haciendo, el yoga mejora la circulación sanguínea y lleva más oxígeno a los tejidos, al cerebro, y esto nos ayuda a reducir la fatiga, los dolores musculares y también a generar sensación de bienestar general. Como puedes ver, lo que sucede dentro del cuerpo es mucho, pero no se queda ahí, esto es solo una parte. Aparte de la parte más física, que podemos sentir, notar, medir, tenemos la parte energética, que no deja de ser física, pero la he puesto en un apartado diferente porque en la filosofía del yoga se habla mucho de energía, se habla del prana, que es la energía vital que circula por nuestro cuerpo a través de los nadis, que son canales energéticos. Y cuando el prana fluye libremente por esos canales energéticos, nos sentimos llenos de vitalidad, de claridad mental. Es cuando todo funciona bien. Por el contrario, cuando hay bloqueos que no permiten que el prana fluya libremente, es cuando aparece el cansancio, la ansiedad, la pesadez, cuando nuestras emociones empiezan a bloquearse también y se quedan guardadas de alguna manera en nuestro cuerpo. Además, en yoga trabajamos la parte física, las asanas, totalmente relacionada con la respiración consciente. Vamos sincronizando los movimientos con la respiración y esto es muy importante porque a nivel energético permiten liberar esos bloqueos, permite que la energía fluya mejor. Y esto que suena un poco extraño, lo podemos ver claramente, por ejemplo, cuando hacemos una postura de fuerza. ¿Qué sucede cuando hacemos un guerrero, por ejemplo? Yo esto lo pongo mucho de ejemplo en mis clases, les invito a mis alumnos a fijarse cuando, por ejemplo, estamos en un guerrero, a sentir la energía. Empezamos a notar calor, a notar nuestros músculos activos, esa activación interna, que no sabemos muy bien cómo llamarle, ese calor que se manifiesta en el cuerpo. Todo eso es energía que se está moviendo. ¿Y qué pasa? Que la respiración cambia. La respiración quiere ser más amplia, un poquito más rápida y yo les invito a que vayan fluyendo con ese ritmo que va pidiendo el cuerpo y de repente cuando la acompañas a esa postura con la respiración que te va pidiendo, más amplia, más rápida, todo cambia y la postura se convierte un poquito más cómoda, más llevadera, podemos aguantar más en ella y empezamos a notar ese movimiento, esa activación, ese calor de otra manera, cómo se distribuye por todo el cuerpo. Eso es energía, ni más ni menos, que estamos sintiendo. Y además esa energía que, como decíamos, va circulando por los nadis, también actúa sobre los chakras, que este es un tema amplísimo y sobre el que hay muchísima confusión. Algún día hablaremos más en profundidad sobre él. Pero no deja de ser una zona muy energética porque ahí hay glándulas, hay plexos, confluyen zonas del sistema nervioso y a nivel de conciencia también tienen mucha relación. Entonces también hace que todas esas zonas se equilibren. Es decir, que a nivel energético sentimos, además lo podemos ver claramente en nuestro cuerpo, como todo fluye de otra manera cuando hemos hecho nuestra práctica de yoga y además sentimos esa energía recargada. Por muy intensa que haya sido la práctica, no salimos agotados, si os dais cuenta, lo que salimos es con las pilas cargadas de nuevo. Continuamos avanzando al nivel emocional,
que sigue estando en el cuerpo, pero bueno, está también muy relacionado con la mente. Sabemos que en el cuerpo guardamos memorias emocionales. Puedes, si no los has escuchado, y retroceder un poquito en el podcast y ver los capítulos que dedicamos a las emociones y cómo están en nuestro cuerpo. Bueno, se pueden manifestar de diferentes maneras, con tensión en las caderas, presión en el pecho, ese nudo en la boca del estómago, ese bloqueo en nuestros hombros, en nuestro cuello tan habitual que causa, por ejemplo, el estrés. Son emociones que no hemos procesado del todo y de alguna manera se han ido quedando atrapadas en el cuerpo. ¿Qué sucede durante la práctica de yoga? Que, como hemos dicho, estamos movilizando la parte física a la que me refiero más concretamente con los músculos, las articulaciones, los órganos internos también que se movilizan, se masajean con cada movimiento y con cada respiración. También estamos soltando emociones, estamos liberando esas emociones que se habían quedado atrapadas en nuestro cuerpo. Y sucede muchas veces que durante las posturas, pues a veces nos vienen recuerdos que no sabemos muy bien por qué, pero es como que se han liberado de alguna manera, sentimientos que a veces nos sorprenden. No es extraño que en algunos momentos incluso, esto sucede de vez en cuando, lo veo en clase, que surgen lágrimas, que a veces me dicen los alumnos, no estoy llorando, pero no sé por qué, sí, porque me salen lágrimas de los ojos. Bueno, pues hay emociones que se van desbloqueando, tensiones simplemente. Esto sucede porque al relajar la musculatura, movilizar a nivel energético, hemos dicho, hemos estado moviendo, desbloqueando con la respiración consciente, nuestro sistema nervioso que se ha relajado. Bueno, pues surge el espacio para que las emociones de manera segura vayan surgiendo, vayan desbloqueándose y vamos encontrándonos con ellas. Si además tenemos una práctica continuada, el yoga lo que nos va a ayudar también es a desarrollar la atención sobre esas sensaciones. Vamos a reconocerlas con mayor facilidad y vamos también a poder gestionarlas mejor, tanto dentro como fuera de la esterilla. Y aquí entra en juego un factor muy importante que es la conciencia testigo, que es un concepto de yoga que es fascinante porque nos invita a observar tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones, tomando cierta distancia de ellos. Es un poquito complejo, pero quédate con esta idea. Lo que hacemos, lo que sucede cuando entramos en contacto con la conciencia testigo es que evitamos reaccionar automáticamente como un resorte cuando nos encontramos con esos pensamientos o con esas emociones. Lo que hacemos es, como te decía, tomar cierta distancia para no identificarnos con ellas y nos permiten con más claridad y con otra perspectiva gestionar esto que nos está viniendo a la mente o esas emociones que estamos sintiendo. De esta manera, pues el yoga no simplemente libera las emociones reprimidas en el cuerpo, así, sin más, sino que nos entrena para enfrentarlas de otra manera, con más equilibrio y, como te decía, no solo dentro de la esterilla, lo más importante, fuera de ella. Bueno, pues vamos a pasar al plano mental. Además, hoy me estoy extendiendo un poquito y no quiero que se te haga muy pesado, pero el plano mental juega un papel importantísimo. Es uno de los mayores cambios que experimentamos con el yoga, es la parte mental. Empezamos la clase con 1000 pensamientos en nuestra mente y cuando terminamos, el estado mental ha cambiado totalmente. Cuando conectamos con la respiración, con el movimiento, con el momento presente, todo cambia. La práctica de asana, bien hecha, cuando tenemos presencia, estamos atentos y acompañamos con la respiración, es muy parecida a una meditación en movimiento. Con cada postura, cada respiración nos va llevando a un estado de mayor presencia, de mayor conexión, de mayor concentración y eso hace que el ruido mental baje. Al final de la sesión sentimos como nuestra mente está distinta y es que el cerebro reduce su actividad en ondas beta, que son las asociadas al estrés y a la sobrecarga mental, y aumenta las alfa y las zeta, que son las relacionadas con la relajación, con la calma y con la claridad mental. Entonces, durante la práctica, especialmente hacia el final, que ya entramos en Savasana, en la relajación del final de la clase, la mente entra en un estado mucho más tranquilo
y favorece que el sistema nervioso se regule, que disminuya la actividad de algo llamado córtex prefrontal, que está en la parte delantera de nuestro cerebro y que está relacionada, atención, con la sobrecarga frontal y con la toma de decisiones. Muy importante. Fortalece las conexiones entre las áreas del cerebro que son las responsables de la regulación emocional. Fíjate qué importante relajarse. Por eso a mí cuando alguien me dice, oye, no me voy a quedar a la relajación, o a mí la relajación no me gusta, me cuesta muchísimo porque es que es tan importante la relajación final de la clase de yoga, por eso nunca te la saltes, a no ser que sea, una urgencia, pero intenta siempre cultivar ese ratito. Y por eso, por todo esto que sucede y sobre todo hacia el final de la práctica con la relajación, es que cuando terminamos la práctica, pues estamos en un estado de paz que no solo es físico. Hemos trabajado el cuerpo, la mente, las emociones, la energía y si además, que no sucede en todas las prácticas de yoga, pero si además podemos culminar la clase con nuestro ratito de meditación, que no es un complemento del yoga, no es algo aparte, no es algo opcional. Ojalá podamos integrar esta parte porque es la esencia del yoga, es hacia donde hemos estado preparándonos con tanta asana, pranayama y relajación. Todo eso lo hacemos para preparar la meditación. Y digo esto porque la mayoría de los practicantes de yoga se quedan en esta parte de la práctica de asana, las pranayama, la relajación, pero les cuesta mucho entrar en la parte de meditación. Y no es casualidad que en la mayoría de los centros de yoga las clases de meditación en comparación con las de asana son minoritarias. Bueno, pues la meditación, te voy a contar un poco los efectos que tiene, a ver si no te has animado que lo hagas. La meditación nos va a ayudar a observar nuestros pensamientos, como decía antes, desde esa conciencia testigo, sin engancharnos a ellos. Lo que creamos es un espacio entre el estímulo, que sería el pensamiento, y nuestra reacción. Entonces, nos va a ayudar y nos va a entrenar en el día a día, no solamente para ese momento, es algo que es un entrenamiento para la vida. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando meditamos? Pues es súper interesante porque cambia su actividad, reduce, por un lado, ayuda a reducir la producción de cortisol, como veíamos antes a nivel físico también, aumenta la segregación de serotonina y oxitocina, que ya hemos dicho que nos ayudan a generar esa sensación de bienestar y de conexión, de placer. Fortalece la corteza prefrontal, que hemos hablado antes, que era la parte del cerebro que nos ayuda a tomar decisiones claras, que nos ayuda a regular las emociones. Y esto nos ayuda en el día a día a responder mucho mejor a los estímulos que nos llegan, a las situaciones que nos generan estrés. Que, como decía antes, no reaccionemos como un resorte, sino que, tengamos ese espacio para gestionar adecuadamente las cosas que nos suceden. La meditación, como ves, tiene un efecto no solamente mental, sino también físico, al que también podemos añadir otros efectos como que regula el ritmo cardíaco, por ejemplo, importantísimo para vivir una vida más tranquila y más saludable. Y esto nos va a ayudar a regular el estrés, la ansiedad. Así que, como ves, la meditación, el yoga en general, pero también la meditación como parte fundamental del yoga, nos ayudan no solamente a sentirnos bien en ese momento, en ese ratito en el que estamos en la esterilla, que está genial, sino también a llevarlo fuera, al día a día, que es donde nos llueven los estímulos, porque dentro de la esterilla es fácil. Cuando entras en una clase de yoga o estás en casa y sacas tu esterilla, pues has creado ya el espacio en el que normalmente has apagado el móvil, no te va a interrumpir nadie, el ambiente, ¿no?, ya acompaña a la relajación. Pero y en el día a día, cuando nos vamos encontrando con cosas que a veces ni siquiera esperamos, ¿no?, pues nos va a ayudar, nos va a entrenar para vivir con mayor equilibrio y gestionar mucho mejor todo eso que nos presenta la vida. Como veas, el efecto del yoga no es solo una sensación pasajera, es el resultado de un trabajo profundo a diferentes niveles. Equilibra el sistema nervioso, desbloquea la energía, libera emociones, nos ayuda a calmar la mente y nos lleva a ese estado de paz, de equilibrio que se siente en cada célula de tu cuerpo. Así que si quieres tú también experimentar en profundidad los efectos del yoga, en Yoga te acompañamos en ese proceso.
para que descubras esta práctica que te ayuda a tener una vida más tranquila, más en calma, a todos los niveles y en tu día a día. Bueno, por un lado te espero en la semana de la calma, en estos 7 días para cultivar la calma, y por otro lado te espero en la escuela online. Te voy a agradecer, eso sí, como siempre, que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario en Spotify, en YouTube, en el canal de Telegram o en las redes sociales. Y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online en yogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.